Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Muy bien, amigos. Les doy la bienvenida en nombre de este equipo de trabajo desde la ciudad de Barcelona, en España, el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro, que tiene como técnico a Raúl García. Nuestro saludo y agradecimiento a los compañeros de Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama, que hoy están de feriado. Íbamos a hacer el programa en directo, pero como, gracias a Dios, don Jorge Graña siempre nos avisa con tiempo, nos enteramos que en Estados Unidos el 1 de septiembre es feriado. Y entonces nos ha pedido que este programa lo hagamos grabado, ¿no? Porque allí no iba, bueno, supongo que los que trabajan en servicios mínimos de la radio, ¿no? Que alguien tiene que haber ahí, por supuesto. Pero bueno, nuestros compañeros están disfrutando de este día y nosotros pues aquí estamos para echar una mano, ¿eh? Por eso el programa es grabado. Pero eso no quita que lo hagamos con el mismo mimo y la misma delicadeza que siempre. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Dios, para que lo conozcamos más, para que prestemos un servicio en la iglesia y por eso trabajamos. Así que gracias Jorge Graña, Douglas, Katia y todos los compañeros allí. Bueno, dentro de una semana exactamente, si Dios lo permite, vamos a reanudar nuestro pequeño curso de formación, que si alguno no lo sabe, se trata de responder, el que lo desee, por supuesto, a 3 preguntas sobre la doctrina de la Iglesia, los sacramentos, los santos. Bueno, y creo que está haciendo mucho bien, porque ustedes no se limitan solo a responder, sino también a averiguar más sobre esa respuesta. Bueno, Nelly, ya es suficiente, Vamos a presentar un programa más de este precioso ciclo que se llama ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto que es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Quiero recordarles que el pasado 18 de julio compartíamos un programa en este ciclo, Cómo hablar con Dios, sobre un verdadero tesoro de espiritualidad, que son las escuelas de espiritualidad, justamente. Y ese programa lo hacíamos con el padre Daniel Zavala, que gracias a Dios está nuevamente con nosotros para hacer este programa. Y como en Chile, a la hora que sale Con los ojos de María, en España es por la tarde, pues en Chile por la mañana. Por eso le tengo que decir, padre Zavala, sea usted bienvenido otra vez al programa y ya no se librará de nuestra persecución, santa persecución, para que pueda estar en el programa. Bienvenido, padre, ¿qué tal? Pues bien hallados. Yo contentísimo con poder colaborar y sobre todo con este tema tan importante que están abordando en este ciclo. Muy bien. Les recuerdo a los oyentes que el padre Daniel Zavala es licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, aquí en España, y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, en Italia. Aclaro lo de Valencia, padre, en España, porque en Venezuela también hay otra ciudad que se llama así y seguramente en otros lugares de América más. Yo por lo menos de esta tengo conocimiento. Así que aprovecho para saludar a nuestros queridos oyentes venezolanos que están más que contentos, padre, porque mire, el próximo mes de octubre, el día 19,
van no solo a canonizar a un santo venezolano, sino a dos. Así que bueno, nos alegramos de ello. Se trata de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández. Y de la Madre Carmen, si Dios quiere, a ver si en este mes de septiembre podemos charlar sobre ella, conocerla un poquito más. Así lo hicimos con el doctor José Gregorio Hernández. Pero vamos a situarnos, Padre, en lo que vamos a hacer en el día de hoy, haciendo un pequeño resumen, si me permite, 2 palabritas nada más, de lo que vimos en el primer programa en el que usted estuvo con nosotros en esta nueva etapa, ¿no? Bueno, usted nos habló de qué es una escuela de espiritualidad, nos habló de la primera, que es la benedictina, fundada por San Benito, nos habló también de las características que tiene esta escuela de espiritualidad y de otras figuras de la misma, como San Anselmo de Canterbury, San Bernardo de Claraval, y si sigue vigente también. Y claro, Padre, San Anselmo, un santo, San Bernardo, otro santo, San Benito, otro santo. Entonces, alguien puede preguntarse, y yo me sumaría a esa pregunta, pero es que no hay mujeres en la escuela benedictina. ¿Hay santas mujeres de esta escuela? ¿Quiénes son? Pues la pregunta es muy acertada porque todos estamos llamados a la santidad, por tanto, hombres y mujeres. Exacto. Sin duda. Y pues el Señor va a suscitar también grandes santas en esta escuela de espiritualidad benedictina. Voy a ir exponiendo algunas santas, que son las más relevantes sin duda. Muy bien. La primera de la que quisiera hablar es Santa Hildegarda. Vamos a ubicarla temporalmente. Nace en 1098 y muere en 1179, con lo cual, fíjense, 81 años de vida, que era todo un récord entonces, claro, ¿no? Con la esperanza de vida que tenían. Estamos hablando, Ella, Padre, ¿sí? porque hay santas que tienen nombres parecidos. ¿Esta es la que conocemos como Santa Hildegarda de Bingen? Exactamente, es bueno. ella. Y como se hizo más famosa porque el Papa Benedicto le tenía gran aprecio. Entonces veremos qué importancia tiene la vida de Santa Hildegarda, incluso para la vida de la Iglesia hasta nuestros días. Ella nace en la diócesis de Maguncia, viene de una familia noble del Rin, y desde los 3 añitos comienza a tener algunas experiencias místicas. Es bastante precoz, pues sí, esta santa. Hacia los 18 años, más o menos, se hace monja benedictina, y por tanto entra en el espectro de santos benedictinos que estamos abordando. Las visiones de las que el Señor le regalaba, pues continuaron, y es el año 1141, escribe a San Bernardo de Claraval para consultarle sobre esas visiones. Lo típico de los santos, que no se fían de ellos. Exacto. Y buscan luz en otros santos. Sí, es así, sí. Y San Bernardo le contesta, muy prudente como era San Bernardo, inculcándole, no obstante, la práctica de las virtudes y que no se detuviese tanto en esas visiones y revelaciones. Porque San Bernardo sabe perfectamente que las gracias gratis date no santifican necesariamente. Claro. Están dadas para provecho de otros, pero sí santifican las virtudes, la imitación de Cristo. Por tanto, diríamos, consulta a un santo que conoce de esto. Y la fama de Hildegarda comienza a crecer como visionaria, en el sentido no peyorativo de la palabra, incluso como profetisa. Y en toda la cristiandad de entonces comienza a sonar el nombre de esta monja. Las obras de Santa Hildegarda pues abarcan cartas, visiones, revelaciones, profecías. Quizá la obra más importante
Es una que tiene un título bastante raro. A ver. Shivias se llama. Shivias. Sí. Así, a secas, Shivias. Sí. ¿Y sí, qué significa esto, padre? ¿Qué es Shivias? No, sola no tiene un significado. Lo que pasa es como una contracción de un título más largo. Shivias Domini. Es conoce los caminos del Señor. El shi es un imperativo en latín. Entonces, conoce los caminos del Señor. Y de esa misma época vienen dos libros también que tienen contenidos de ¿cuál es el contenido de los libros? Primero, de ciencias naturales, ojo, es una santa intelectual, y también de medicina. La primera se llama el libro Física y la de medicina Causa et Cure. Entonces, o sea, la causa y la cura de la enfermedad. En estos libros expone un conocimiento enciclopédico que tiene sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología, de otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. No estamos hablando de brujería, estamos hablando de un estudio serio, científico, al nivel que tenía en ese entonces. Padre, es muy bueno que usted aclare todo esto, porque por lo menos por este lado del mundo se suele hablar de Santa Hildegarda como que sabe todas estas cosas, pero no se habla de ella como santa, sino más bien como, no quiero decir la palabra curandera, porque eso ya sería ¿no? Muy fuerte, pero se basan más en esto que escribió, que ciertamente son, como dice usted, estudios serios, pero se olvidan de ella, de su lucha contra ella misma para alcanzar la santidad. Y ahí puede haber un error en lo que es la piedad hacia esta santa, ¿verdad, padre? Muy bien enfocado lo que dice usted, porque claro, a veces se dejan llevar las personas por lo espectacular, por lo llamativo, pero resulta que, diríamos, esta mujer es santa. Y es santa porque trabajó las virtudes, porque quiso identificarse con Cristo, pero el Señor le da dones, dones intelectuales, para ponerlos al servicio también de los hermanos. Es lo mismo de, seguramente, el médico venezolano, el beato José Gregorio Hernández, o el italiano Giuseppe Moscati. El Señor les da esos dones para profundizar en la medicina para el bien de los demás, pero eso no les hacía santos. Exacto. Les hacía santos el seguimiento de Cristo, ¿no? Así que muy bien apuntado eso, y además la ponen como modelo feminista, o sea, ya la empiezan a manipular su figura, la pobre santa, que debe estar entre que le da la carcajada o se revuelca en su tumba porque la están manipulando su figura. Así es. Claro, pero es una santa sabia, diríamos que tiene unas características muy concretas, santa sabia, y vamos a ver la relevancia que tiene, porque no pasa desapercibida. Sus conocimientos van a trascender por Europa, ¿no? Así es. Además, fíjese que va a reunir una colección de cantos que compuso ella. Además es música. ¿Por qué? Como benedictina quiso aportar para enriquecer los actos litúrgicos propios de la espiritualidad benedictina, y de tal manera que va a componer también esas obras. Y según algunas cronologías, también del 1150 dataría otro libro, del Liber Vitae Meritorum. O sea, hay una gran producción literaria en esta santa, que tiene como espiritualidad la liturgia como centro, pero eso no le impide a que desarrolle otros aspectos de la ciencia. Fíjese que hacia 1163 más o menos, fruto de las constantes misiones, comienza la escritura de un nuevo libro, un libro que habla de la obra divina en ella.
y la tercera de sus 3 obras más importantes, que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Verdaderamente esta gente se pensaba los libros, pues sí, por eso trascendían, ¿no? Pues sí, y esta, como abadesa, porque además fue nombrada abadesa, yo no sé cómo alcanzaba a hacer todo eso. Pues yo estaba pensando lo mismo. Es verdad que nos salta la duda, ¿no? O sea, es científica, es música, es abadesa, es contemplativa. Claro. Pues entonces alterna la vida contemplativa y de escritora con la predicación además, y además es fundadora. Yo me imagino una Santa Teresa sí, de ese tiempo. Y ya en 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen que visitaba regularmente 2 veces a la semana. Tengamos en cuenta que la clausura en ese tiempo no tenía el rigor que conocemos hoy. Claro. Eso es importante caer en la cuenta. Muy bien. Y atención, que sus revelaciones fueron aprobadas por 3 papas, Eugenio III, Anastasio IV y Adrián IV, y por el concilio de Tréveris además, porque se había puesto en discusión. Y una cosa curiosa, Nelly, esta santa que muere un 17 de septiembre de 1179, el Martirologio Romano, que como sabemos es ese libro que reúne como un catálogo de los santos canonizados, el Martirologio Romano le da el título de santa. Pero ¿qué ocurre? Que hubo 2 procesos de canonización que no se concluyeron. Y entonces, eso, pues ¿qué pasa entonces, padre? ¿Qué pasa aquí? Habían incorporado su nombre al martirologio, ¿ve? No obstante que 2 procesos que se habían iniciado no habían concluido, pero la fama de santidad era enorme y se le nombraba como Santa Hildegarda sin problema. Pero ¿qué ocurre? Con motivo del 800 aniversario de su muerte, San Juan Pablo II se refiere a ella como profetisa y santa. Atención. Sí. Del mismo modo, Benedicto XVI, que le tenía gran devoción, en el año 2006 se refiere a Hildegarda como santa y la encomió como una de las grandes mujeres de la cristiandad, junto con Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Calcuta, ¿no? El año 2010, o sea, 4 años después, Papa Benedicto lo meditó, hombre profundo, y va a dedicar a Santa Hildegarda las audiencias generales del 1 y 8 de septiembre. O sea que hoy es un aniversario de esa audiencia, padre. Pues mire por dónde. Exacto. Y fíjese que el Papa se adelanta unos pocos días antes ¿de qué? De la fecha de la muerte, 17 de septiembre. Exacto, claro. ¿Ve? Entonces, dentro de ese marco de catequesis sobre escritores cristianos, que es muy recomendable del Papa Benedicto, fue ella la primera mujer presentada en estas catequesis. Y recordó, entre otras cosas, que los contemporáneos de Hildegarda, la gente que vivía en ese tiempo, la consideraron con el título de profetisa teutónica. Los teutones es el nombre que en la Edad Media se le daba a los habitantes de lo que hoy conocemos como Alemania. Exactamente. Sí, de ahí por eso profetisa teutónica, ¿no? Y el Papa destacó mucho el valor teológico de los escritos de Santa Hildegarda. En diciembre del 2011, el Papa Benedicto anuncia su decisión de otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia. Fíjese, nada menos. Nada menos. Y el 10 de mayo del 2012 procedió a inscribirla en el catálogo de los santos. Fíjese, no habían concluido los 2 procesos, pero él la inscribe formalmente en el catálogo de los santos y para que su culto se extienda a la Iglesia universal, y lo hace mediante lo que se llama una canonización equivalente. Canonización equivalente. Padre, yo creo que ya tenemos claro qué es lo que ha pasado con Santa Hildegarda,
pero cuando se habla de canonización equivalente, ¿qué entendemos? Porque sabemos que en un proceso de beatificación y canonización, pues esto puede llevar más o menor tiempo, pero puede durar años, y muchos, ciertamente, como en el caso de San Juan de Ávila, que se tardó muchos años en canonizarlo. ¿Y qué entendemos verdaderamente por canonización equivalente? ¿Qué pasa con esos procesos? ¿Se pierde ese trabajo o qué? Interesante lo que apunta usted, porque es un tipo de canonización que en latín la palabra que se usa es equipolente, y por eso también se llama canonización equivalente o equipolente o extraordinaria. Así podemos entenderlo mejor, con el equivalente o extraordinaria, porque es una forma de canonización que tiene lugar cuando el Papa reconoce y ordena el culto público y universal de un siervo de Dios o de un beato, como ha ocurrido últimamente, ¿no? Sin pasar por el procedimiento ordinario de la canonización formal, ese que usted decía que a veces tarda muchos años y a veces tardó siglos, ¿no? Claro, siglos, sí. Sí. Pero se piden, porque claro, se cuentan con que el santo ha sido venerado pues, desde tiempos antiguos, de forma continua en la Iglesia, y hay requisitos concretos que piden un culto público llevado a cabo ininterrumpidamente a lo largo de la historia, fama de santidad, intercesión milagrosa, virtudes heroicas, y el Papa mediante decreto pues pasa a canonizarle y queda tan canonizado como el que ha seguido el proceso completo. Así que... Qué interesante, padre. Es interesantísimo esto, porque fíjese, una santa que la inscribe en el catálogo de los santos y además la nombra doctora de la Iglesia. Curioso que el 27 de mayo de 2012, en el rezo del Regina Coeli, el día de Pentecostés, el Papa determinó la fecha para la proclamación como doctora, y el 7 de octubre de ese año 2012, en la misa de apertura del Sínodo de los Obispos en la Basílica de San Pedro, por tanto momento muy solemne, se realizó la proclamación oficial por la cual se concede el título de doctora de la Iglesia con un santo que usted acaba de mencionar, San Juan de Ávila. El mismo día, los santos se andan buscando. Exactamente, sí. Qué bonito y qué interesante, padre. Estamos, en el programa hablando de las escuelas de espiritualidad, conociendo a una santa de la escuela benedictina, pero a la vez estamos conociendo estos detalles tan bonitos de la Iglesia, ¿no? Que a veces decimos que tarda muchos años en esto, en lo otro, nos vamos a la crítica. No, la Iglesia es madre y sabe por qué esos tiempos, que a veces pueden ser pocos años o siglos, como decía el padre Zavala, ¿por qué esa espera? Tiene un sentido, ¿no? Esa espera. Padre, vamos a hacer la primera pausa en el programa y después seguimos charlando de estas santas mujeres de la escuela benedictina. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. La mirada de María no conoce fronteras. Con los olhos de María. Sus ojos maternales te siguen a donde vayas. Amb els ulls de Maria. ¿Quién podrá apartarnos del amor de la Virgen? Mario Samin Kerestil. Contigo, el programa Con los Ojos de María llegará lejos, más lejos, muy lejos.
Seguimos en este programa del día 1 de septiembre, programa grabado enterito, por estar nuestros compañeros de Estados Unidos de feriado, se merecen también un descansito, es un fin de semana más larguito, ¿no? Bueno, y estamos hablando en el ciclo Cómo hablar con Dios de las escuelas de espiritualidad, un tema que comenzamos el 18 de julio con el padre Daniel Zavala, que está con nosotros. Él es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, Italia. Y ya nos habló de Santa Hildegarda de Bingen. Padre, ¿podría ya pasar a otro nombre, a ver si lo conocemos? Yo propondría como segundo nombre a Santa Matilde de Magdeburgo. Hay que tener en cuenta que hay varias Matildes, así que es importante el apellido. Muy bien. Porque nos muestra la procedencia y la identidad, ¿no? Esta Santa Matilde de Magdeburgo, si la ubicamos temporalmente, es del 1212, a 1283. Es una de las tres grandes joyas del monasterio de Elfta. Es tres grandes joyas porque este monasterio va a dar varias santas, pero van a destacar tres. Elfta está en Turingia. Si pensamos en Alemania, en la parte centro, un poquito hacia el este, hacia la derecha. Muy bien. Se ubica. Hoy todavía hay ruinas de ese monasterio cisterciense, que está en el valle de este nombre, y pues fue fundado este monasterio de Elfta por Gertrudis de Hackeborg, nombre muy importante también. Ella muere en 1291. Es la fundadora. Con la ayuda económica de la familia, va a dotar a este monasterio de Elfta, se escribe con H al inicio, lo dotó de una gran biblioteca. Esta es una característica de este monasterio, porque también eso se va a proyectar en la vocación intelectual de estas santas. Entonces, va a tener una gran biblioteca y también una escuela de música. Y un taller para copiar los manuscritos, que en ese tiempo, como veíamos en el primer programa que hicimos, la copia de manuscritos era de gran valor porque era la manera de conservarlos y difundirlos. No había imprenta todavía, estamos lejos de Gutenberg todavía. Entonces era todo a mano, era un trabajo exquisito con esos adornos maravillosos que ponían en las letras capitales, la primera letra, ¿no? Claro, entonces, un gran trabajo. Durante la vida de la fundadora, Gertrudis de Hackeborg, vivieron en el monasterio tres grandes santas, que fueron a la vez tres grandes escritoras espirituales, cuyo influjo en la Edad Media es absolutamente indiscutible, nadie lo discute. La primera es esta santa que queremos destacar, Santa Matilde de Magdeburgo. Muy bien. Ella, fíjese Nelly, una cosa curiosa. Primero perteneció a una asociación piadosa de las beguinas. Beguinas. Sí. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿de qué hacían en esa asociación o por qué se llamaban así? A ver. Es un fenómeno muy curioso. Es una asociación unas asociaciones de mujeres que solían vincularse con alguna espiritualidad. En este caso con las monjas cistercienses, pero también hubo beguinas vinculadas a los franciscanos, ¿no? Eran mujeres, sobre todo de las ciudades del norte de Europa, centro-norte, que a partir de la Edad Media llevan una vida de devoción religiosa, pero sin estar unidas a una orden religiosa aprobada. Después conoceremos fenómenos como las terceras órdenes, pero estaban en torno a una espiritualidad. Entonces,
precisamente pertenecía a este tipo de grupos. Al comienzo, ella, a esta asociación piadosa de las beguinas, pero en 1250, cuando todavía era laica, es decir, no religiosa, comienza a escribir un libro que es fruto de la experiencia mística que tiene. Son grandes místicas las pertenecientes a este convento de Elfta. Y el título del libro es La luz que fluye de la divinidad. Un título muy bonito porque diríamos que lo dice todo en el título. Uno ya puede intuir por dónde va, ¿no? Entonces, el título fue inspirado en una de las visiones que tuvo esta Santa Matilde. Y este libro, curioso, lo escribió en un periodo de 30 años. ¿Qué dice, Qué padre? Impresionante. Claro, antes vimos 10 años. 10. Ahora 30 años. Claro. Y redactó el último capítulo cuando ya estaba en Elfta. Ya entró de religiosa y ahí escribe el último capítulo. Y la obra completa estaría integrada por un total de 7 capítulos. Era una mujer con una formación humana verdaderamente extraordinaria. Y además va a escribir pues, poesía que constituye aún hoy en día una de las joyas de la literatura alemana. Es como Santa Teresa, que es una joya de la literatura de la lengua española. Claro. Pues fíjese, es un equivalente, ¿no? En 1270 ingresó en el monasterio de Elfta y ya siendo una gran contemplativa antes, ¿no? Antes de vestir el hábito blanco del cister. El cister. Padre, espere. Sí. No avance porque vamos siendo a pasito, no digo de tortuga, pero casi porque es necesario en este caso, ¿no? Padre, estamos hablando de Santa Hildegarda, estamos hablando ahora en este caso usted, ¿no? De Santa Matilde de Magdeburgo, y ahora nombra el cister, es decir, estamos hablando de estas santas mujeres de la escuela benedictina, escuela de espiritualidad benedictina en el ciclo Cómo hablar con Dios. Entonces, si era del cister, algún oyente puede preguntarse, y yo me sumaría a ello, si estamos hablando de la escuela benedictina, ¿qué es esto del cister? Es decir, era cisterciense. Cisterciense, sí. ¿Y dónde quedan los benedictinos? Eso, es una pregunta verdaderamente buena porque, claro, a veces pasamos, yo me suele ocurrir, expongo y a veces doy por sabida muchas cosas que no tienen por qué saberse, y esto es un detalle bastante pequeño, ¿no? Un detalle, diríamos, que no pareciera tener relevancia, pero fíjese que la orden cisterciense, o la orden del cister, o incluso se conoce como la Santa Orden del Cister, por eso los miembros solían poner SOC al final, Santa Orden del Cister, ¿no? Sacer Ordos Cisterciensis, es una orden monástica que tiene la característica de ser una reforma. ¿Una reforma de quién? De los benedictinos. Por eso estamos hablando igualmente de los benedictinos. Seguimos con la espiritualidad benedictina, pero a partir de esta reforma. Sí, nacen en torno finales del siglo XI, el año 1098, como una reacción a la relajación que ellos consideraban que había caído la orden benedictina de Cluny. Entonces, así como Santa Teresa reforma a las carmelitas, claro. Pues la orden cisterciense viene a ser esa reforma de Cluny. Muy bien. Y el fundador de la abadía del Cister es Roberto de Solesmes. Así que seguimos hablando de los benedictinos. Muy bien. Y en este caso de Santa Matilde de Magdeburgo, atención. Exactamente, de Magdeburgo. Ella entra en 1270 a este monasterio y
nos cuentan que en los éxtasis que tuvo, contempló muchas veces a Cristo que le entregaba su corazón en prenda de eterna alianza. ¿A qué le gusta esto? ¿A qué le gusta? Yo ya lo creo. Es realmente para ver cómo quieren configurarse con ese modelo que es el mismo Dios. O sea, esto no nos debe extrañar, pero nos quedamos con la boca abierta, ciertamente, ¿no? Sí, son grandes santas, grandes figuras grandes figuras santas de nuestra Iglesia, Padre. ¿Y cómo escoge el Señor precisamente a las mujeres para establecer esta alianza de amor, ¿no? Y cuenta Santa Gertrudis que cuando Santa Matilde estaba para expirar ya en los últimos momentos de su vida, y toda la comunidad, según la costumbre que tienen los monasterios, ¿verdad?, que se juntan para acompañar a la hermana que está pronta a encontrarse con Dios. Claro. Es una ceremonia preciosa. No piensa en las carmelitas, estoy pensando ahora en el momento de Santa Teresa de los Andes, cuando muere, ¿no? Uh-huh. Entonces, oraba la comunidad por la moribunda, y Santa Gertrudis ve que la Virgen Santísima, vestida con un manto de púrpura, se inclina tiernamente hacia Santa Matilde, le toma la cabeza entre las manos, la levanta y la coloca de forma que Matilde pudiese exhalar el último aliento, dirigida hacia el corazón abierto de Cristo que estaba ahí presente. Es una manera de morir. Bueno, qué envidia. Exactamente, sí. Bueno, la Virgen Santísima la asiste y exhala el último aliento hacia el corazón de Cristo. Uh-huh. Es el nivel. Padre, pero esto no tiene que hacer en nosotros surgir una envidia, ni, bueno, uno puede decir santa envidia. Tampoco me gusta mucho ese término, pero es que nosotros también podemos morir así, si morimos en gracia de Dios. O sea, no tenemos nada que envidiar en la muerte de los santos. Lo que pasa es que tenemos que vivir como ellos, ¿no? Querer configurarnos también con Cristo, que muchas veces se nos hace como cuesta arriba, pero no tenemos nada por qué envidiar, ¿no? Lo que sí tenemos que preocuparnos es de vivir una vida santa y estar en gracia de Dios en todo momento, porque no sabemos si nuestra muerte será como la de Santa Matilde de Magdeburgo, ¿verdad? Sí, no, es importante clarificar eso, porque la santidad no está en que la Virgen le haya levantado la cabeza. Claro, claro. Esa viene a ser una consecuencia. Ahora, estaremos de acuerdo, Nelly, que si el Señor nos concede esto, no le diremos que no. En absoluto, ¿verdad? Padre, en absoluto, eso desde ya. Pero no es lo esencial de la santidad. Claro. De hecho, fíjese cómo San Bernardo, en la santa anterior, en Santa Hildegarda, el mismo San Bernardo le hace notar, mira, muy bien tus revelaciones, pero aplícate a las virtudes. Claro, exacto. Ya se lo había advertido, y así que nos viene muy bien ese recuerdo, esa puntualización, que no está en esto la santidad, aunque si el Señor nos quiere conceder algo de esto, tampoco nos oponemos. Exactamente, en absoluto. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos haciendo este programa del día 1 de septiembre con el Padre Daniel Zavala, licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, España. Padre, si le parece, vamos a adelantar un poquito el rezo de las 3 Ave Marías para que después, hasta el final del programa, podamos seguir compartiendo estas historias de santidad realmente impresionantes. Uno dice, ¿pero cómo pudieron hacer todo esto? Bueno, porque aprovecharon bien el tiempo, empecemos por ahí, no estaban mirando la tele ni el móvil, que no lo sabía, gracias a Dios, tenían otras cosas de que ocuparse. Y Padre, entonces vamos a hacer ya ahora mismo este rezo, vamos a poner todas estas... estos buenos deseos que tenemos de santidad, que no nos quedemos en la mediocridad con esas frases que a veces escuchamos, no, yo santo no, con ser bueno, como no robo ni mato,
No, por supuesto que eso son 2 de los mandamientos, ¿no? Pero recordemos los otros 8 que hay, ¿no? Tengamos en el corazón ese deseo de ser santos, porque es lo que agrada a Dios, ¿eh? Eso es lo que agrada a Dios. Pongamos este deseo en nuestro corazón y lo vamos a presentar en manos de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Bueno, y en este programa del ciclo Cómo hablar con Dios estamos compartiendo un programa muy interesante sobre las santas mujeres de la escuela benedictina. Padre, como tengo aquí las fechas de nacimiento y muerte de cada una de las 2 santas de la que usted ha hablado, Santa Hildegarda de Bingen y Santa Matilde de Magdeburgo, estoy comprobando que usted está siguiendo cronológicamente este programa, cronológicamente teniendo en cuenta la vida y muerte, las fechas, digamos, ¿no? Quien primero estuvo hablando de Santa Hildegarda y luego en el tiempo le sigue Santa Matilde de Magdeburgo. ¿Va a seguir con esta misma temática, padre, ahora? Sí, porque conviene ir cronológicamente porque vamos viendo además la influencia que estas santas mujeres han tenido a lo largo de bastante tiempo. O sea, el Señor fue como sembrándolas separadamente para enriquecer a la Iglesia y después ese mismo legado se proyecta hasta nuestros días, porque un santo no tiene tiempo. Claro, la santidad no tiene caducidad, es lo bueno, no trae fecha de caducidad. Bueno, ¿quién sigue entonces, padre, en esta escuela de espiritualidad benedictina? Yo pondría ahora, de acuerdo a ese orden cronológico, a Santa Matilde de Hackeborg. Dijimos que no hay que confundir las Matildes, hay varias Gertrudis, la anterior era de Magdeburgo y esta de Hackeborg. Y es, diríamos, un poquito posterior, porque nace en 1241, muere en 1299. Luego es un poquito, coincide con la anterior, claro, en el tiempo, por un periodo, pero muere un poco después, ¿no? Esta nueva Matilde de la que estamos hablando, pues es hermana de la fundadora del monasterio, de Elfta, si se acuerdan, ¿no? Sí. Ella ingresa muy joven en el monasterio de Elfta y fue nombrada maestra de novicias. Es un cargo importante, supone una formación en que lo ejerce, ¿no? Y bajo su dirección se formaron una serie de religiosas tan santas como doctas, que era la característica de este convento. Recordemos que la fundadora hizo poner una gran biblioteca y la nutrió, diríamos, de elementos para que tuviesen una buena formación. Entonces ella va a formar este grupo de santas y doctas consagradas, entre la que se va a contar nada menos que Santa Gertrudis la Grande,
que no hay que confundir con la fundadora, que es Gertrudis de Hackeborn. Una es la fundadora de Elftar, Gertrudis de Hackeborn, hermana de Matilde de Hackeborn, pero Matilde de Hackeborn, maestra de novicias, tuvo bajo su enseñanza a Gertrudis la Grande. Perfecto. Así que esta es una colección de santas impresionante. Y alemanas, además. Alemanas, sí. Santa Matilde va a recibir muchas gracias místicas, va a ser una confidente del corazón de Jesús y va a ayudar a propagar esa devoción. Ojo que uno piensa la santa del corazón de Jesús, Santa Margarita María, y es verdad. Sí. Y es verdad porque es la evangelista del corazón de Jesús, la confidente. Pero el Señor ya había tocado la puerta a varios corazones de consagradas, de monjas, en la Edad Media. Entonces, su carácter afectivo, su sensibilidad, su amor por el arte, recordemos, este convento está dotado de grandes talentos artísticos, sobre todo para la música, en el caso de esta Matilde, su pasión por lo bello es una prolongación de lo que es Dios, ¿no? Dios es bello. Pues todas estas disposiciones naturales que la gracia de Dios va a elevar a una altura sublime, va a constituir un corazón privilegiado, una cultura, diríamos, de altísimo nivel y un corazón entregado a Dios que va a ser, diríamos, la delicia del corazón de Cristo. Y ella misma no va a querer escribir las gracias que recibió de Dios, pero este trabajo lo va a hacer Santa Gertrudis, que es su discípula y además su amiga, ¿no? Fue escribiendo lo que Matilde le contaba y así nace el libro de la gracia especial. Y Matilde le da el visto bueno a lo que ha escrito Santa Gertrudis. Claro. Fíjese que en el libro no va a hablar de sufrimientos o penas como se podría hablar algo catastrófico, no, sino que es la historia de un corazón enamorado, de un corazón que goza y ama, para el cual no existe el dolor porque ha logrado transformarlo en amor. Fíjese qué nivel. Pero esto estamos llamados todos. Claro, hemos hablado de gracias especiales. Esto es un llamado para todos. Así es. Tiene 7 partes el libro. No entramos ahora al detalle, pero en ella se habla de las virtudes cristianas, del corazón de Jesús, de la preparación para comulgar dignamente, fíjese, de las revelaciones que tuvo, y en el último libro se dan consejos para rezar bien y vivir perfectamente la vida litúrgica, muy propio de la vocación benedictina. Como vemos, seguimos la línea benedictina. Es tan importante esta santa que el más grande poeta italiano, y los italianos dicen el más grande poeta de la historia, Dante Alighieri, introdujo a Santa Matilde en su obra La Divina Comedia, en el canto 28, sobre el purgatorio. Cuando Dante camina desorientado, pues se le aparece una virgen pura y santa llamada Matilde, que es una cantora, su voz es angelical, es suave, es melodiosa, y esta mujer que se aparece, se ofrece a Dante para guiarle y servirle de intérprete y aclararle los secretos de la vida de ultratumba. Dante Alighieri supo poner, diríamos, en su Divina Comedia a Santa Matilde, lo cual nos da noticia de la importancia de esta santa. Claro. ¿No? Padre, nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría que pudiera relatarnos, que no se quede nada en el tintero de esta Matilde espere que no quiero confundirme, Santa Matilde de Hackeborn, por favor, padre. Sí. Yo mire, para terminar, algo que va a gustar a los oyentes, porque como estamos, diríamos, en este ciclo sobre la oración, esa oración contemplativa a la que estamos llamados todos, no necesariamente vamos a tener revelaciones, pero sí esa unión afectiva con Dios. Ella, en su contemplación, diríamos,
va a dar gran importancia al corazón de Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero fíjese un detalle bonito, porque al contemplar los misterios de la vida de Cristo, a los cuales la Virgen María remite constantemente para avanzar por el camino de la santidad, la Virgen le va dando instrucciones a Matilde, y es muy bonito porque es tan actual. Estoy pensando en el mensaje de Fátima, que la pequeñita, ¿cómo se llamaba? Santa Jacinta Marto. Santa Jacinta Marto dice en un momento, destaca, hablando con Lucía, a saber que el corazón de Cristo quiere, o sea, es su deseo, sí, que junto a él se venera el corazón inmaculado de María, ¿no? Esa unión entre María y Cristo, entre María Santísima, su inmaculado corazón, y el corazón de Cristo, lo vemos aquí ya reflejado. Y le dijo la Virgen: si deseas la verdadera santidad, estate cerca de mi Hijo. Él es la santidad misma que santifica todas las cosas. ¡Qué belleza, qué belleza! Hay que hacerle caso a la Virgen. Sí, eso es. ¿Ve? Sí. Y tenía predilección por el Evangelio, a pesar de que era una gran estudiosa del Antiguo Testamento, y fíjense las palabras que dirige el Señor. Las palabras del Evangelio eran para ella un alimento maravilloso, nos cuenta un biógrafo. Y un día el corazón de Cristo le abre la llaga de su dulcísimo corazón y le dice, y yo creo que con esto voy a cerrar porque fíjense, considera qué inmenso es mi amor. Si quieres conocerlo bien, en mi lugar lo encontrarás expresado más claramente que en el Evangelio. Nadie ha oído jamás expresar sentimientos más fuertes y más tiernos que estos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Y eso sería lo último que yo diría de esta santa, porque decir otra cosa sería estropear este momento extático. Padre, lo que podemos sacar como enseñanza es que tenemos que leer los escritos que nos ayudan, ¿no?, a nosotros, porque estas santas pues también tuvieron tentaciones como nosotros, también tuvieron que luchar contra ellas mismas, ¿verdad?, contra tal vez la sociedad de su tiempo también, ¿no? En nuestro tiempo, en este siglo XXI que vivimos, tenemos que ir contracorriente, ¿verdad? Y además nosotros, no digo que tenemos que lo pasamos peor que las santas, porque ellas estaban en un convento, nosotros luchamos, vamos en contracorriente de lo que la misma sociedad quiere imponer, ¿verdad? Pero estamos llamados a la santidad y tenemos para cada uno de nosotros, según la misión que tenemos que cumplir, pues justamente pues la ayuda de Dios para cumplir esa misión, como lo hicieron estas santas mujeres de la escuela benedictina, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Matilde de Magdeburgo y la última, Santa Matilde de Hackeborg. Padre, nos quedan 45 segundos. ¿Qué otros nombres tenemos para el próximo programa en octubre, mes del Rosario, Padre? Pues yo propondría Santa Gertrudis, la Grande, que ya adelantamos algo de ella, y por último Santa Brígida de Suecia, que estuvo vinculada a la espiritualidad benedictina, y creo que ambas están de lleno en esa espiritualidad y podíamos dedicar a ellas el próximo programa. Padre, 10 segundos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchas gracias, Padre Daniel. Amigos, los esperamos el próximo programa, el miércoles, con los ojos de María. Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.